presenta Punto de Encuentro. Principios para relaciones saludables. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hola, bienvenidos de nuevo a Punto de Encuentro. Estamos hablando de relaciones, o más bien principios de reino, para tener relaciones saludables y de esta manera poder construir la nación, el sueño que Dios tiene para con la humanidad. Todos estos principios son aplicables a la familia, porque la familia es el núcleo, la base de la sociedad, de manera que lo que se vive en la familia, pues, se refleja en una nación saludable que vive bajo esos principios y que establece los diseños y propósitos de Dios en la tierra. Hemos venido hablando de este tema ya por varias semanas. Hemos aprendido que es en el poder del uno, en unidad, siendo uno en Él, en el Padre, que podemos llevar a cabo este propósito, que en esa unidad conocemos su paternidad, sus características, su amor inagotable hacia nosotros, sus hijos, y esa identidad de hijos nos lleva a vivir en libertad, fuera de la esclavitud, de una mente condenada, de una mente juzgada, en una libertad que nos permite ser plenos y llevar a cabo todos los planes y propósitos que Él tiene para contigo y conmigo. Pero que esa libertad no puede ser llevada al extremo del libertinaje o de que lo permite absolutamente todo. Por eso también el Señor ha hecho previsión o provisión para esto y nos ordena, nos disciplina como hijos que somos y nos alinea con su voluntad para que no solo revelarnos sus diseños, sino llevarnos o ayudarnos a vivirlos. Esto no con el propósito de que vivamos en el propósito para el que fuimos creados. En ese propósito, en ese diseño, en ese plan perfecto, entramos y cabemos absolutamente todos, tú y yo. Fuimos creados para eso. Ese plan fue diseñado desde antes de la fundación del mundo y no hay una persona que pueda decir, no, es que Dios me creó por accidente o ni siquiera se dio cuenta de que fui creado. Todos fuimos creados con y para su propósito. Y entonces, habiendo entendido esto, habiendo entendido que solamente en intimidad con Él, habiendo entendido que buscando en su palabra, meditando en ella, podemos cada día tener más y más de esa identidad, crecer a la estatura del varón perfecto, que el Espíritu en nosotros empieza a provocar ese fruto espiritual. Entonces, vamos a pasar al principio del día de hoy y es la reproducción. Cuando vamos a ese punto en el cual Dios decide crear al ser humano, vemos que Él no solamente nos deja saber cómo lo crea, sino para qué lo crea, para qué propósito. Esto está en Génesis 1, versos 27 y 28. Vamos a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Así que el propósito de Dios, cuando crea al ser humano, lo crea de los materiales de la tierra, nos deja saber cómo lo crea, pone de él mismo, de su espíritu en cada uno de nosotros y lo crea con un objetivo, gobernar, dominar, someter la tierra, ¿cierto? Para que de esa manera la tierra completa sea llena de su imagen, de su semejanza y entonces pueda vivir bajo su dominio, pero en el hombre, o sea, nosotros como representantes de su gobierno. Ahora, de nuevo, ¿cómo es que Dios quiere que dominemos, que gobernemos en la tierra? Manifestando su imagen y su semejanza, o sea, que nuestro carácter sea un reflejo de las características de Dios. Que nuestro carácter sea un reflejo de lo que Él es, de manera que si alguien nos ve a nosotros, vea a Dios. Pero ahí no para la cosa, porque como hemos dicho, todo esto es una progresión. Entonces, no basta simplemente con que seamos nosotros, sino que ahora hay que reproducirlo. Para que entendamos el principio de hoy de la reproducción, vamos a ver lo que dice el diccionario. Reproducir significa volver a producir algo, ser réplica de un original, producir descendencia de su misma especie o dar fruto. Así que, basados en estas definiciones, podemos concluir que para poder reproducir algo,
primero tenemos que permitir que ese algo se produzca en nosotros. O sea que aplicándolo a lo que estamos estudiando, para poder reproducir la imagen de Dios en la tierra y llenar la tierra de esa imagen, primero tenemos que permitir que esa imagen se produzca en cada uno de nosotros. Y de eso es de lo que hemos hablado en las semanas anteriores, de ser uno, de conocer su imagen, de ser libre de esa mentalidad esclava, de pasar por ese proceso de ordenamiento en todas las áreas de nuestra vida y de esa manera cada día ser más y más y más conforme a la imagen de Jesús. Entonces, tenemos un original, es Jesucristo. Ese es el original perfecto. Nosotros entonces estamos llamados a reproducir, a hacer copias de ese original. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. De esa manera, siendo copias de ese original que es Jesús, es que llenaremos la tierra de la imagen, de la gloria de Dios. Ahora, de nuevo, volvamos al principio. Para poder reproducir algo, primero se tiene que producir en nosotros. Todos los principios que hemos visto anteriormente se tratan de esto, de que la imagen de Dios se produzca en nosotros. Ahora, tú dirás, pero es que Dios es invisible, yo no lo conozco. Bueno, para eso vino Jesucristo. Jesucristo es la imagen visible de ese Dios invisible. Todo el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Todo el que conoce a Jesús conoce al Padre. Entonces, ya en nosotros, teniendo a Cristo y caminando todos los días en una relación con Él, empiezan a generarse en esas características de Dios en nosotros. Y la idea, o más bien el propósito de Dios es que lo empecemos a reproducir en otros. Los primeros, nuestro círculo íntimo, nuestro primer círculo o anillo de influencia, nuestra familia, los más cercanos. Y quiero que entiendas algo, aún sin proponértelo, tú estás reproduciendo cosas. No solamente lo bueno, pero también lo malo. Porque simplemente siendo, las personas a tu alrededor van adquiriendo de lo tuyo, especialmente los más cercanos, como dije ahora, tu pareja, tus hijos van tomando esas características, se van volviendo parte de. Eso es parte de ese proceso de reproducción. Pero también tenemos que ser intencionales en reproducir. Entonces, otra manera de entenderlo es hablando del fruto. Un árbol produce fruto. Y fruto, según la palabra de Dios, que lleva una semilla conforme al árbol que se esté dando. Miremos lo que dice la palabra en Génesis 1, versos 11 y 12. La Nueva Versión Internacional dice: y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Otras versiones dicen árboles que den fruto según su género. Y así sucedió, comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Entonces, lo que está en ti se va a manifestar. Sin ningún esfuerzo se va a manifestar, va a salir de ti y va a afectar a los que estén a tu alrededor. Entonces, poniendo el ejemplo de un árbol, el árbol da fruto y hay frutos que se caen, simplemente se caen al piso, y al caer y descomponerse, pues ese fruto con la semilla pues va a producir, así no te lo propongas, ese árbol va a producir otros frutos, otros árboles que van a producir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el fruto al caer lleva dentro semilla según su género, semilla según su especie. Eso es lo que nos pasa entonces en nuestro entorno cuando sencillamente siendo nuestros hijos van adquiriendo, o las personas muy cercanas a nosotros, van adquiriendo características nuestras, buenas o malas. Por eso dije, hay parte del proceso de reproducción que se da naturalmente. ¿Cierto que sí? Pero eso es involuntario, pero también tiene que haber algo voluntario, una intencionalidad de producir fruto. Y entonces es cuando vemos grandes cosechas de algo, cuando se ha hecho ordenadamente, se ha plantado, se ha cuidado, se ha deshierbado, se ha recogido entonces una gran cosecha. Pues lo mismo nos pasa en lo espiritual. Nosotros vamos a dar fruto con las personas más cercanas, con las que tenemos mucho trato, pero tenemos que ser intencionales si lo que queremos ver es una gran cosecha. De nuevo, ¿una cosecha de qué?
de todo ese fruto espiritual que se está produciendo en nosotros a través del proceso que hemos venido hablando, esa progresión en la cual Dios escoge un individuo y a través de ese individuo quiere formar una familia, un pueblo, una gran nación, una nación que lo represente, una nación que influencie la tierra, una nación que establezca las características de Dios, la imagen de Dios, y se haga entonces en la tierra todo como se hace en el cielo. Ese es el propósito de Dios. Hay veces nos parece raro o tal vez muy grande o tal vez muy imposible de lograr, pero créeme que no, es bien fácil, o más bien es bien sencillo como Dios lo pone. Sencillamente se trata de que cada uno de nosotros permitamos que ese proceso se lleve a cabo en nuestra vida y que Cristo se manifieste. Por eso es que la Biblia dice que la creación aguarda impaciente o anhela o clama por la manifestación de los hijos de Dios. Porque una vez que se manifieste en nosotros esa paternidad de Dios, o sea, nuestra identidad de hijos, entonces empezará la tierra entera, la sociedad entera, el mundo entero a ser transformado por esas características de Dios en ti y en mí. Entonces, este principio debe ser muy bien entendido. ¿Por qué? Porque solo siendo intencionales podremos afectar las vidas de aquellos que están cerca a nosotros, pero debemos así que premeditar que otros puedan comer de nosotros, comer de ese fruto. Para entender esto, debemos acordarnos tal vez de las palabras que están en Deuteronomio capítulo 6, versos 1, 3 al 7. Esa intencionalidad. Miren lo que le dice Dios a su pueblo. Le dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy hoy y para que disfrutes de larga vida. Entonces, ¿qué vemos? Que Dios está dando unos mandamientos y preceptos con un objetivo, que disfrutemos de la tierra que Él nos da, que la poseamos y que no solamente tomemos posesión nosotros, sino que permanezca bajo nuestra posesión y nuestro gobierno y pase a nuestros hijos y pase a nuestros nietos. ¿Pero cómo? Cumpliendo los preceptos y mandamientos que el Señor da. Y además para que disfrutemos de larga vida. Luego sigue diciendo Deuteronomio 6, verso 3. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Y aquí está tal vez la parte medular. Verso 7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y en el contexto, el resumen es, y todo lo que emprendas prosperará. Entonces, vemos aquí, resumidamente allí en el Deuteronomio 6, el propósito de Dios con ese pueblo, hacer una nación grande, una nación que posea la tierra, una nación que la domine y que la influencie conforme a sus preceptos, a sus normas, que haga realmente, ejecute el deseo de Dios y es que se haga su voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Creo que está bastante claro, pero nos dice que tenemos que ser intencionales en inculcarle continuamente a nuestros hijos. Y cuando se habla aquí de hijos, no hablamos solo de los hijos naturales, pero también de esos hijos espirituales que todos debemos tener. Aquellas personas que conocen del Señor a través de nosotros. Y digo que todos porque ese es nuestro deber, hacer hijos espirituales. Que otras personas puedan conocer lo mismo que tú has conocido y comer de lo mismo que tú comes. Entonces, ya vemos que ya no es simplemente algo que pasa solo por estar, solo por permanecer, solo por caminar cerca a alguien, solo por vivir en la misma casa, sino que ya es algo en lo que tú tienes que ser intencional, inculcarle a tus hijos, a tus discípulos, todas estas palabras, mandamientos, preceptos, hablarles de ellas cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo lado. No deberíamos supeditar dar fruto, reproducir lo que Dios ha puesto en nosotros a un ambiente religioso. Porque a veces nos sentimos tal vez que solo en el templo o solamente en una
en un grupo como en el que ustedes están en este momento, en un hogar que se abre para este propósito, pero fuera de ese entorno no lo hacemos. Y lo que Dios está diciendo es, ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres poseer la tierra? ¿Quieres tener larga vida? ¿Quieres que tus hijos y tus nietos hereden lo que tú has hecho? Y no solo eso, sino que lo engrandezcan. Pues tienes que en todo momento, en todo lugar, en toda situación, dar fruto, reproducir esa imagen y esas características de Dios que yo he puesto en ti. Entonces, al reproducir esa imagen correcta en nuestras familias, al construir el diseño correcto de Dios en esas familias, estamos construyendo esa nación que Dios planeó, esa nación que Dios planeó desde el principio. Pero por lo menos miremos lo que dice Juan 6, versos 53 al 57. Dice, ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. ¿Cómo te parece a ti que alguien te diga, si no comes mi carne y bebes mi sangre, no tienes vida? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Bien difícil de entender esa palabra. Cuando él le dijo esto a las multitudes que lo seguían, dice la Biblia que todos lo dejaron, todos se alejaron de él. Porque él les dijo, tienen que comer de mi cuerpo y beber de mi sangre, y si no, no tienen vida. Entonces, él le preguntó también a sus discípulos más cercanos, les dijo, ¿ustedes también me van a abandonar? Y ahí es donde Pedro dice esa frase tan célebre que es, ¿y a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quién eres tú? El Hijo de Dios. Entonces, esta es la esencia de lo que debemos ser, entender que tú eres pan de vida, que tú eres la fuente de donde muchos necesitan beber, que tú eres el alimento que otros necesitan, que tú siendo el fruto se van a alimentar de ti. Pero no solo se van a alimentar de ti, sino que van a recibir también la semilla correcta para ellos convertirse en fruto, en árboles que den mucho fruto también. Es una progresión. Pero no, si nosotros no lo entendemos, si tú no lo entiendes el día de hoy, entonces, ¿qué va a pasar? Se frena el proceso. Se frena el proceso y nos convertimos en estos cristianos o estas personas que sencillamente sabemos del Señor, sencillamente andamos con la Biblia, sencillamente tratamos de ser buena gente, tratamos de cumplir con las cosas, pero más nada, no afectamos a nadie. Una pregunta, ¿cuántas personas estás tú afectando deliberadamente el día de hoy con tu vida espiritual? ¿Cuántas personas tú has decidido alimentar decididamente, deliberadamente, premeditadamente? Has dicho, yo voy a ser el alimento para esta persona. Esta persona va a comer de mi cuerpo y de mi sangre, va a recibir de mí. ¿Cuántas personas? Y me refiero no solamente al ambiente cristiano, o sea, no solamente personas que ya conocen del Señor, pero que a través tuyo se estén alimentando, se estén formando y se estén discipulando. Pero también tienes en mente y estás enfocado en por lo menos una o dos personas que no conozcan, que nunca hayan conocido a Cristo ni le hayan aceptado, y en las cuales tú has decidido invertir tu vida para que ellos le puedan conocer, las cuales has decidido orar por ellos, amarles, servirles, ponerles la otra mejilla, al punto de que eventualmente ellos lleguen a conocer a Cristo. No en un libro, no en una iglesia, sino en tu vida, en el fruto que tú das. Esa es la pregunta, porque de eso es que se trata este principio, de reproducir algo, de llevarlo a otros. Y por eso el ejemplo y la analogía del fruto. El fruto que los demás van a comer es tu vida, tu cuerpo, tu sangre. ¿Estás dispuesto? De eso se trata la vida cristiana. Si no, nunca veremos esa nación, ese pueblo formarse. Esa es la dinámica y esa es la progresión. Ese es un paso importantísimo. Si eso no se lleva a cabo, entonces sencillamente se llega hasta nosotros y, por decirlo de alguna manera, ahí se aborta el proceso, ahí muere. Llega hasta ti,
y eres muy querido, eres muy chévere, vienes a la iglesia, hasta das algo de dinero, te portas bien, pero no pasa más de ahí, no construiremos una nación. Y esto no se trata sencillamente de llenar un templo o de asistir a cantidad de actividades o de tomar más y más y más cursos. Esto se trata de que esas características y eso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros se vaya pasando a otros, a otros, a otros, en nuestra generación y en las que vienen. O sea, hemos de alcanzar a aquellos que son nuestros contemporáneos. Se han de alimentar de nosotros, han de recibir de Dios, han de conocer de Dios a través de nosotros. Y cuando hablo de conocer de Dios, no necesariamente es que les dictemos clases, porque es que las características de Dios se aprenden más de una manera práctica de vida que de una manera teórica. O sea, si la Biblia nos dice que Dios es amor, pues no necesariamente tienes que escribir o hablar o dar una disertación de lo que el amor es, pero sencillamente puedes amar a una persona y esa persona va a conocer que Dios es amor porque si Dios está en ti y tú le estás amando, el amor de Dios le va a ser revelado. Si cualquier atributo que tú quieras reflejar de Dios, o más bien que Dios quiera reflejar a través tuyo para que otra persona le conozca, pues si tú dices no lo voy a hacer o tú no te permites ser usado de esa manera, pues no va a pasar si solamente lo hacemos dentro de un templo. No es tan difícil, es sencillamente entender que alejados de Él nada podemos hacer, que es una progresión que va pasando dentro de nosotros, que nunca vamos a estar completos como para decir, ok, cuando ya esté completo lo iré a hacer. No, es empezar a hacerlo desde el mismo momento que recibes a Jesucristo en tu corazón. Es entender que no va a haber un momento específico, que tiene que ser todos los momentos de tu vida, que no se trata de 2 horas un domingo o ciertas horas entre semana, sino que es tu vida completa la que establece el reino y la que forma esa nación. Tal vez ahí encuentres la razón por la cual esto no ha funcionado, porque en nuestra mente de alguna manera enclaustramos esto, el propósito de Dios, a los templos o a la religión. Y entonces lo único que hemos procurado que crezca es la iglesia, más bien el templo, la congregación como tal, pero no la nación de Dios, no el pueblo completo. ¿Dónde debería suceder esto primero? Pues lo acabamos de ver en Deuteronomio, primero que todo en los más cercanos, tus hijos, tu familia, deliberadamente enseñarles la palabra, deliberadamente, y cuando digo enseñarla, no necesariamente es dictarles una clase, porque a veces también lo tomamos sencillamente como que tenemos que sentarlos en una mesa 1 o 2 veces por semana y dictarles una clase. Pero una de las mejores maneras de enseñar algo es por el ejemplo. Ven, hacemos, o mira cómo yo lo hago, y entonces por imitación nuestros hijos, nuestras familias van a ir aprendiendo. Y luego, también, de nuevo, buscar deliberadamente personas a las que tú quieras afectar. Me gustaría hacer un ejercicio contigo hoy, y es que tomes una hojita de papel y escribas 2 nombres de 2 personas. Una que ya conozca del Señor y en la cual tú decides invertir tu vida para provocar en ella más, para darle más, para ayudarla a que llegue a ser mejor y conocer más de Dios a través tuyo. Que todo lo que tú recibas lo des sin medida. Y otra persona que no conozca al Señor, puede ser un compañero de trabajo, tu jefe, un familiar, un vecino, en la que tú estés interesado en invertir también tu tiempo de oración, recursos, detalles, tu vida, para que esa persona llegue a conocer ese amor. Que sea tan deliberado que lo escribas, luego lo escribas en otro papel aparte y se lo entregues al líder del punto de encuentro donde estás hoy. Y le digas, mira, este es mi propósito, por favor hazme un seguimiento en 3 meses y en 6 meses, a ver qué ha pasado con estas personas. Te garantizo que si tú empiezas a orar y empiezas a invertir deliberadamente tu tiempo en ellos, vas a ganar estas personas y no solamente las vas a ganar, sino vas a lograr que lleguen mucho más allá de donde tú has llegado en tu vida espiritual. Ahora, eso en nuestra generación y en las próximas. Hay tantas maneras de invertir en la próxima generación, no solo con tus hijos, pero con los niños en una escuela, con la academia que estamos levantando, con escuelas de deportes,
con festivales y eventos para niños, con los compañeros y vecinitos que juegan con tus hijos, con tantas maneras, con tantas cosas que podemos hacer para invertir en esa próxima generación. Pero tiene que ser, de nuevo, y perdón ser tan repetitivo, pero es que tenemos que entenderlo, tienes que ser intencional, no va a pasar porque sí. Como tú esperar que algún día, porque a ti te gustan los tomates, en el jardín de tu casa o en la parte de atrás van a aparecer surcos de tomates y vas a tener tomates todos los días frescos. No, a menos que plantes, a menos que cuides, a menos que hagas un trabajo y un proceso. Así que te invito a vivir el principio de la reproducción. Te invito a disfrutar de ser parte de ese plan divino para cambiar la historia de las generaciones y para que la voluntad de Dios, el reino de los cielos, se establezca en la tierra a través tuyo, de tu familia y de los que vienen detrás de ti. Te bendigo y oro al Señor para que este principio se vuelva una verdad en ti, al punto que cada día quieras ser eso, un reproductor de vida, un pan que bajó del cielo para alimentar a muchos. Un abrazo. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca.